Tal hermano y hermana en Cristo, vamos a continuar con el mensaje número 26, dado el 25 de enero de 1951, de nuestra Madre la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. El mensaje dice así: un sueño. En realidad se me dio este mensaje en un sueño. Me había quedado profundamente dormida y soñaba. Pero sea como sea, estaba semiconsciente en el momento en que se me dio el mensaje. Cuando el sueño hubo terminado, me desperté del todo. Luego me levanté y yo misma escribí el mensaje. En la noche del 24 al 25 de enero de 1951, soñé que me encontraba en algún lugar remoto, en una especie de sala pequeña o habitación. Allí llegó de pronto la señora y se me puso delante. Iba vestida con un amplio manto doblado. El velo que ella llevaba normalmente sobre la cabeza, ahora lo llevaba puesto alrededor del cuello. Se le veían los pies y llevaba sandalias. Ella me dijo: «Fíjate bien y escucha». La última cena. Entonces vi frente a mí una mesa larga y detrás una especie de sofá, en el que vinieron a sentarse algunos hombres. Se sentaban medio recostados. En el centro vi una figura luminosa y delante de él había pan y un cáliz con vino. La señora se encontraba al fondo de esta escena y me dijo de nuevo: «Fíjate bien y escucha». De repente la sala se convirtió en una iglesia grande y llena de gente, en medio a la cual estaba la señora y yo mirando. Entonces escuché la voz de la señora que decía: «Se tendrá que promulgar un decreto, y así se hará, estableciendo que ya no sea necesario estar en ayunas para poder comulgar. Hay tantas personas que, precisamente cuando están en la iglesia, podrían sentir una gran necesidad de recibir la comunión y sin embargo se ven impedidas por no estar en ayunas». Entonces la señora indicó esos hombres y dijo: «Esos hombres también fueron de la calle a la mesa». Y enseguida vi por un instante aquella sala. «Mira», dijo la señora, «primero se acercan pocas personas a recibir la comunión. Entonces oí de pronto una voz como si viniera de afuera y que se promulgaba el decreto. Entonces vi cómo las personas acudían en gran número a la Sagrada Misa. Así tiene que ser y así será», dijo la señora. «¿Ves ahora la diferencia?». Y de repente todo desapareció y me desperté. Y pues bueno, aquí concluye el mensaje 26. Realmente esta es una visión, la leí completa porque era importante. Vemos cómo pues prácticamente Aida Pierdiman ve la visión de la última cena. Es como tal, es la visión de nuestro Señor Jesucristo con el pan y el vino, ¿no? Consagrándose, es decir, Él siendo el pan y el vino. Y en ese momento ella dice que ve esa visión se convierte también en una iglesia, es decir, ve cómo en la iglesia hay muchas personas que quieren comulgar y que recordemos antes para poder comulgar tenías que estar en ayuno, si no, no podías comulgar, era un decreto, ¿no? Así se hacía anteriormente. Pero qué curioso que aquí nuestra madre profetiza que va a haber otro decreto en el cual se va a quitar, digamos, esa parte de poder, para poder comulgar hay que estar en ayunas, se va a quitar. Y eso es donde de hecho, miren, vamos a leer esta parte donde dice Aida Pierdiman tiene una visión, dice: «Más adelante, el 6 de enero de 1953, el 19 de marzo y el 19 de marzo de 1957,
el Papa Pío XII decretó las nuevas normas fuertemente suavizadas acerca del ayuno antes de la comunión. El Papa Juan XXIII suaviza más aún estas prescripciones. Es decir, fíjense cómo 6 años después se cumplen las profecías. 2 años después y 6 años después empiezan los decretos. ¿Para qué? Para que estos dos papas vayan suavizando la parte del ayuno, ¿no? Que para poder comulgar hay que estar en ayunas. Entonces es muy importante esto porque los mensajes proféticos de nuestra madre se cumplieron, y algunos, repetimos, muchos se cumplieron y hay algunos que faltan por cumplirse. Repetimos, como la proclamación del quinto dogma mariano, y como un 31 de mayo, por cierto, y también algunos otros eventos que pues pudiésemos pensar que ya pues los estamos viviendo ahorita o que estamos por vivir. Entonces es muy importante que ahorita en esta parte pues simplemente hagamos énfasis a que nuestra madre lo vio. Es decir, fue profético el mensaje de que se iba a suavizar el tema del ayuno en la comunión, y se cumplió. Es decir, estos mensajes, por eso a mí se me hace raro, ¿no? Que de repente la iglesia diga, no, pero es que un mensaje profético, y que en el catecismo esté que es de cada uno de nosotros el saber si cree o no cree en revelaciones privadas, cuando las revelaciones privadas pues obviamente se están cumpliendo, ¿no? Sobre todo esas, ¿no? Que las que se cumplen pues en lo personal, para mí el catecismo de la Iglesia Católica debería cambiar, ¿no? Esa parte de que si tú ves que una revelación privada se está cumpliendo, debes de creer en ella, y digamos debe ser dogma de fe, de que la crees porque la crees, no porque estás en tu libre albedrío de creerla o no. Es decir, si estás viendo que se profetiza y se cumple, ¿por qué no decretarlo, no? Como tal, decir, si se cumple una profecía, se cree y punto. De hecho, estábamos analizando, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles en mi otro canal, donde precisamente esa parte del libro de Hechos de los Apóstoles y las cartas que vienen después, si Pedro no hubiera creído en las profecías, no hubiera creído en las revelaciones privadas, recordemos que cuando se le aparece una visión donde ve, digamos, a los animales cuadrúpedos, y nuestro Señor le dice que coma de ellos, pues Pedro no quiere, ¿no? Porque los judíos no comían de esos animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente ahí Pedro tiene que creer, porque se da cuenta que esa visión da a entenderle nuestro Señor que es que nuestro Señor vino por la salvación no nada más de los judíos, sino del mundo entero, de los paganos. Imagínense si Pedro no hubiera creído en esas revelaciones. ¿Qué es lo que hubiera pasado? No tendríamos las cartas del Nuevo Testamento, no tendríamos las cartas de San Pablo a los Corintios, a los Romanos, a Timoteo, las cartas de los demás apóstoles, Santiago, Juan, ¿no? Judas, el propio Apocalipsis, no existiría. ¿Por qué? Porque como el catecismo dice que no creamos en revelaciones privadas o no estamos obligados a creerlas, pues bueno, sencillamente la Biblia no tendría que tener esos libros, porque esos libros, digamos, gracias a esa revelación privada, y que Pedro creyó en esa revelación privada, es que tenemos los libros del Nuevo Testamento. Es así de sencillo, ¿no? No sé, digo, de repente podrán decirme, bueno, pero tú no eres sacerdote, no eres obispo como para tener esa autoridad en decirlo, pero no por eso voy a callarlo, y voy a expresarlo, lo que todo aquel que lee la Biblia sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que a mí se me hace curioso, ¿no? Sobre todo creo que eso es más por la masonería, que no se aprueban revelaciones privadas, que por realmente los buenos sacerdotes, porque yo estoy seguro que si actualmente estuvieran los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, estoy seguro que estas revelaciones las aprobarían sin dudarlo, ¿eh? Es más, y cambiarían esa parte del catecismo de la Iglesia Católica, pero repito, esto ya está para cada uno de nosotros. En fin, bueno, este es el mensaje. Realmente ahorita es muy cortito, pero es algo muy, muy interesante, porque habla del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Es una visión profética, ¿no? Y pues bueno, de mi parte es todo. Si hay alguna duda en los comentarios,
Nos vemos para el próximo mensaje, el número 27, que es interesante porque ahí vamos a ver el análisis de la oración que siempre decimos y que nuestra madre nos encarga recitar, sobre todo en el rosario. Si tú puedes hacerlo como jaculatoria después de cada misterio, está excelente. Bueno, de mi parte es todo. Que Dios te bendiga.